en orden a los hechos por los cuales fueran requeridos a juicio en las presentes causas y que fueran calificados por el Ministerio Público Fiscal y las demás partes acusadoras como privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, artículo 142, inciso 1, ley 20642 del Código Penal. Bueno, hasta ahí parte de lo que era la lectura de la sentencia. Lo importante, todos absueltos. Uno de los argumentos, y por eso yo hice tanto hincapié en la parte previa a escuchar esta sentencia, es que el argumento que evalúa el tribunal es que estos hechos no ocurrieron en el proceso de la dictadura cívico-militar en Argentina. Ese es el argumento principal a través del cual parte del tribunal, porque fueron dos que fallaron por la absolución y uno que votó en disidencia, terminando de resolver la absolución. El operativo que se llevó adelante en 1975 se llamó Operativo Serpiente Roja del Paraná y incluyó a más de 4.000 gendarmes y policías llegando a la localidad de Villa Constitución y zonas aledañas a Rosario para poder dar de baja este levantamiento obrero que se había dado. Levantamiento obrero que también tenía sus nombres. Siempre hablamos de algunos referentes. En este caso podemos hablar de uno de los desaparecidos de aquel levantamiento, que era Pedro Paulón, mayor de 8 hermanos de una familia campesina de la zona rural de Ercilia, que trabajaba en el lugar y que era parte de este movimiento. Alguien que tenía como hermano a Victorio Paulón, un referente sindical de la provincia de Santa Fe, que falleció el 5 de mayo del 2022 y que era parte de lo que era la CTA, fue secretario de Derechos Humanos y fundador de la histórica CTA, y con quien estamos en comunicación telefónica es con Mariano Paulón, hijo de Victorio y sobrino de Pedro Paulón, para saber cuáles son las primeras sensaciones o qué se puede decir respecto a esta decisión que tomó el Tribunal Federal de la Ciudad de Rosario sobre la absolución de estas 17 personas involucradas en lo que se investigaba la desaparición, tortura y además el asesinato de más de 60 obreros en Acíndar, en la localidad de Villa Constitución. Mariano, ¿cómo estás? Te saludamos desde la mesa de Santa Siesta. ¿Cómo estás? Gracias. Está en videollamada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy arriba del auto Sí. porque justo estaba volviendo de la radio. Eh, no, quería corregirte una cosita. Sí. Pedro no era parte del Villazo, no era parte de esa causa. Bien. Fue secuestrado acá en Rosario. Después. En el 76. En el 76, es verdad. Fue secuestrado en el 76, tiempo después de lo que había ocurrido. Sí. Bien. Pero bueno, reflexionando un poco acerca de lo que decís, creo que se está dando, bueno, hay una coyuntura política y no en vano los jueces esperaron hasta después de las elecciones para dar la sentencia. Todavía no tenemos ninguna argumentación de por qué el fallo fue este. Recién van a dar esa información en febrero. El 6 de febrero. En el mes de febrero, exacto. Y ahí vamos a ver cómo se sigue. Recién estaba hablando en mi programa de radio con los abogados para ver cómo seguimos con la apelación, porque esto no queda acá, se va a apelar y porque si hay un juez que está de acuerdo con que son crímenes de lesa humanidad y dos no, es porque, bueno, evidentemente hay algunas cosas que no quedaron seguramente establecidas o probadas para los jueces y habrá que ver cuáles son los argumentos que usan para poder salir a cuestionar este fallo que nos parece totalmente injusto, sobre todo para todos los familiares que ahí veo las fotos, todos los familiares de la gente que fue asesinada en Villa Constitución. Mariano, y te quiero consultar respecto de, bueno, ¿qué fue el Villazo en términos familiares? ¿Cómo se vivió? ¿Cuál es la historia que se cuenta en Villa Constitución? Nosotros hablábamos hace unos minutos nada más. Tal vez no es uno de los hechos más conocidos en términos históricos en nuestro país y es algo que ocurrió. Nosotros estamos en Santa Fe, muy cerquita de nuestra localidad. Sí, mira, el Villazo ocurrió en marzo del 74, el 16 de marzo del 74, fue la recuperación histórica del sindicato de la UOM, en manos de Piccinini y de toda una comisión directiva que estuvo trabajando durante un par de años para derrotar a la burocracia sindical de Lorenzo Miguel.
y recuperar un sindicato que estaba puesto al servicio de la patronal y recuperarlo además con una base muy combativa y además muy politizada. Había muchos militantes políticos en esa época que se iban a laburar a la fábrica justamente por esta cuestión de generar conciencia obrera, porque pensaban, digamos, que la liberación nacional venía un poco de la mano de esa conciencia. Así que en el 74 se recupera el sindicato, en un año se mejoran mucho las condiciones de trabajo adentro de la fábrica, y en el 75 se viene una huelga muy grande, una huelga que dura casi 2 semanas, no, casi un mes. Ajá. Y en esa huelga previamente a esa huelga habían metido preso a toda la comisión directiva del sindicato. Se arma un comité de huelga para resistir y para pedir la liberación de toda la comisión directiva. Y bueno, justo mi papá formaba parte del comité de huelga y también los meten preso en el 1 de mayo del 75. Un poco la hipótesis de esta causa también lo que deja en evidencia es que la represión comenzó antes del golpe de Estado. Claro. Tampoco es casualidad que al frente del directorio de Hacienda estaba José Alfredo Martínez de Hoz, que después pasó a ser el ministro de Economía, el superministro de Economía de la dictadura. Uh-huh. Eso también demuestra una articulación y una responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, y además también el equipo de Victoria Basualdo, de Alejandro Jasinski, investigadores del CELS, determinaron que a partir de la destrucción sistemática de la organización de los obreros dentro de la fábrica, la productividad de las empresas se duplicó en 1 año y medio, 2 años. Mariano, y... Lo cual demuestra, digamos, que tenían una estrategia. Claro, una decisión para que esto ocurra. Sí, Exacto, sí, claro. había una decisión política. Hace un ratito justamente decíamos eso, que ya la democracia y la dictadura tenían una frontera difusa ya previo incluso a la asunción de lo que fue justamente la dictadura militar. Saliendo por ahí más allá de estos datos históricos que claramente sirven para entender, están buenos, porque hay un montón de gente que tal vez no conozca la historia, lamentablemente, porque es algo que ocurre y que tampoco se enseña, como así hubo otros episodios en la República Argentina. Esto no se enseña y estaría bueno que incluso tenga más propaganda, ¿no? Pero saliendo de eso, ¿qué sensación personal te dio escuchar hoy este veredicto? ¿Cómo lo compartieron ahí con el resto de los familiares? Nada, eso, compartir un poco cuál fue tu sensación personal, ¿no?, con esto que ocurrió. Mirá, la primera sensación es de mucha bronca, sensación de impotencia. Yo en ese momento, para colmo, estaba con Christian Horton, que si bien los padres no formaban parte de esta causa, los dos fueron asesinados también en la dictadura, le tiraron una granada en la casa y él también lo lastimaron a él teniendo 6 años. Y pensar en que todo eso podía en algún momento tener justicia, se podía llegar a juzgar a los tipos que fueron quienes pergeniaron el golpe de Estado, quienes se enriquecieron con el golpe de Estado, qué sé yo pienso, cada vez que veo algún juicio de lesa, pienso en los Macri y la cantidad de empresas que tenían después de la dictadura, pienso en Roca, pienso en estos tipos que realmente no tuvieron ningún escrúpulo en asesinar, en robar identidades a los nietos, en encarcelar, en maltratar, en torturar. Yo la cantidad de cosas que hicieron estos tipos realmente merecía un trato diferente por parte de la justicia, pero también en algún punto uno sabe cómo es la justicia en este país. Y yo el año pasado justo estuve en México, porque tengo a mi hija viviendo allá, durante el proceso en que modificaron la justicia.
y pensaba, claro, en nuestro país, hasta que no pase un proceso parecido a este, siempre vamos a tener verdades a medias de parte Claro. de la justicia. Siempre vamos a tener una reparación a lo sumo económica, que es lo que menos nos interesa a nosotros. Lo que más nos interesa es que esto aparezca en los libros de historia, que se le enseñe esta historia a los pibes. Imagínate que todavía en los libros de historia no aparece el bombardeo a la Plaza del 55. Claro. O sea, ¿qué tiene que pasar en este país Sí, para sí. que tomemos conciencia de que tenemos una historia? Incluso a veces el movimiento obrero mismo se olvida de estas cosas. Sí, incluso cuando hay mensajes en contra de todo este tipo de situaciones se hace mucho más difícil escribir la historia en términos concretos de lo que fue ocurriendo. Te hago la última, al menos de mi parte, Mariano, también agradeciéndote tu tiempo, sobre cómo va a continuar más allá de la apelación en sí. Hay que esperar los argumentos que van a llegar el próximo 6 de febrero, pero ¿tienen esperanza en poder revertir este fallo de la Justicia Federal de Rosario? Mira, mientras hay lucha siempre hay esperanza, porque si no, no se podría luchar. Creo que también esto no hay que tomarlo como el hecho en sí mismo, como algo aislado. Esto forma parte también de volver a hacer cursos de formación histórica dentro del movimiento obrero, viene de la mano también de insistir en que las currículas en la escuela empiecen a tomar nuestra historia real, lo que pasó realmente, que en Villa Constitución, en la escuela, puedan contarle a los pibes qué fue el Villazo. Y son luchas que se dan todas en frentes diferentes. Algunas luchas son más institucionales, otras luchas se dan en la calle, otras luchas son más focalizadas en algún lugar en especial, pero son luchas que tienen que estar todas articuladas entre sí, porque la respuesta que tenemos que darle al poder real es que estamos construyendo una cosmovisión, no solamente, si no apelamos a esa unidad, a tener conciencia colectiva, a construir una subjetividad colectiva, vamos a seguir fragmentados como nos viene proponiendo el neoliberalismo desde hace más de 40 años. Y es muy difícil establecer los vínculos entre los diferentes aspectos que tiene esta realidad si no entendemos que la lucha de los trabajadores del Villazo está relacionada con la lucha del Garrahan, porque hay una historia común, porque hay una continuidad histórica. Entonces, si no aprendemos de esa historia, va a ser muy difícil que logremos enfrentar el poder real, sobre todo con la cantidad de recursos y artilugios que tienen. Bien. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Mariano Paulón, sobrino de Pedro Paulón, desapareció en la última dictadura militar, para repasar en términos históricos lo que ocurrió en el Villazo en la década del 70 en la localidad de Villa Constitución, la desaparición y el secuestro de más de 60 empleados obreros metalúrgicos que se desempeñaban en Acíndar. La Justicia Federal de Rosario hoy decidió absolver a todos los acusados investigados por los delitos de lesa humanidad. El próximo 6 de febrero será la lectura de los fundamentos de este fallo y posteriormente llegará la apelación de las partes que tienen interesadas tanto en la Fiscalía como así también en la querella. 4 de la tarde, 34 minutos, hacemos Santa Siesta por el aire de Santa Fe. Nos queda un programón por delante todavía, no se vayan. Aire para vivir mejor informados.